Buenos días, Jenny, ¿me escuchas? Sí, señor, buenos días. Espérate, me renumero yo. Aunque se escucha un poquito como robotizado, como, sí, como feo. No, nada. Sé que moviste la boca, pero no se escuchó nada. Qué raro que será. Ahí pues yo el micrófono, sí. Hola, hola, hola. Se escucha súper mal. Espérate un momento a ver qué pasa. Un segundo. Señor. Un segundo. ¿Me escuchas mejor? No, no, señor, se escucha mal. ¿Se escucha lejos? ¿Se escucha? Con interferencia. ¿Qué será? Espérate a ver si con audífonos. Un momento. Jenny, ¿me escuchas ahí? Sí, Jenny, señor. ¿ya Sí, me escuchas mejor? sí. Ah, pues era un problema de audífonos. Sí. Seguramente el micrófono de este computador no está bien configurado. Ven cómo voy compartiendo pantalla y si podemos ver todo. Bueno, ¿Ahí se ve mi pantalla bien? sí, señor. Ok, perfecto. Mm. Listo, ahí es paso 9 y 10, sesión 7. Aquí está la agenda. Sí. Seguí tu sugerencia de colocar la convocatoria. Te seguí la sugerencia para no tener problemas. Dame un segundo. Eh, Listo, entonces te seguí la sugerencia y voy a hablar un poquito del cronograma de la convocatoria, que es un buen recorderis. Sí, Ya si entro a definir el cronograma del proyecto, sí, señor. vuelvo a hablar de la jerarquía de objetivos porque es clave en el cronograma para poderla entender. Sí, El cronograma pues hace énfasis en lo que son actividades sí. y aquí ya abrimos el ejemplo. Ahí se ve el Excel. ¿Está Sí, viendo el Excel? señor. Sí, señor. Sí, sí lo logras ver. ¿Logras ver el Excel? ¿Señor? ¿Ves el Excel ahí? Sí, sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces voy a cerrarlo. Y hay un último Excel. Aquí está el último, que es el del equipo de trabajo, que es el que muestra cómo va el equipo. Es el formato propuesto, ¿no? Sí, señor. Aquí no tengo esto diligenciado porque esa parte no alcanzó a sincronizar. Es que se fundió el computador, se fritó. Ah, Entonces aquí explico cada campo.
Lo voy a explicar verbalmente, que no alcancé a Sí. diligenciar lo diligencié anoche tarde y no sincronizó. Ah, ya. Eh, pero bueno, no hay rollo. Importante es que lo critico. Y estas son las sesiones que quedan, la de hoy y la próxima. Sí, sí, señor. Y ahora quitémoslo de la pizarra, ¿no? Inhabilitar anotación. Listo. Sí, señor. Sí, toca. Las 53. Todavía temprano. Listo. Bueno, menos mal pudimos hacer esto así. Sí, señor.
Apreciados empresarios, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 7 de los webinarios sobre formulación de proyectos empleando la metodología de marco lógico para la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas. Mi nombre es Germán Pedraza, ya he venido acompañándolos previamente con el contenido de presupuesto y en esta ocasión, para esta sesión 7, que es una sesión de 1 hora, trabajaremos 2 pasos de nuestra metodología propuesta para estas formulaciones. El paso 9, denominado elabore el cronograma de su proyecto, y el paso 10 define a quienes conformarán su equipo de trabajo. Recordemos que yo hago parte del equipo de expertos de las empresas que conforman el consorcio Sinergia Consulting Group y Formulación y Gestión de Proyectos SaaS, que ha venido acompañándolos y los continuará acompañándolos durante todo este proceso. La agenda que les propongo hoy básicamente tiene 2 partes, una dedicada al paso 9, que es la construcción del cronograma de sus proyectos. Voy a hacer un recorderis del cronograma de la convocatoria, que me parece clave por los tiempos y los hitos de la misma, previo al cronograma como tal de sus proyectos. Allí, en este segundo punto, trabajaremos algunas definiciones, recomendaciones, y veremos un formato que sirve como ejemplo para aplicar estas definiciones y recomendaciones. En la segunda parte, trabajaremos el paso número 10, definiendo quiénes conformarán su equipo de trabajo. Básicamente conversaremos de qué trata el equipo de trabajo en esta convocatoria, algunas definiciones, y haremos una aplicación en ejemplo, un formato en el que ustedes podrán ver cómo se puede consignar la información que se les va a solicitar. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la apertura a la sesión. Rápidamente, un recorderis sobre nuestro cronograma, que es muy importante que lo tengan presente. Ya estamos acercándonos al final de las sesiones de webinarios y por eso es muy importante recordarles los hitos de esta convocatoria. Lo primero es que esta convocatoria se publicó desde el 21 de julio del 2020. No olviden que va a cerrar máximo el 11 de septiembre de 2020 a las 16 horas. Ustedes tienen allí un compromiso y es cargar en una plataforma de registro de propuestas antes de esa hora y de esa fecha final sus propuestas, sus proyectos. Pero además tienen un segundo compromiso que se debe hacer en paralelo y es el envío por correo electrónico de una serie de documentación que debe ocurrir máximo a las 16 horas también del 11 de septiembre al correo fomento2020@colombiaproductiva.com. Recordemos también que una vez se cierre ya la radicación de propuestas, habrá un periodo para subsanación. En los casos que se requiera, ese periodo se dará entre el 6 y el 9 de octubre de este año. Y si ustedes deben estar muy atentos a los correos electrónicos de sus postulaciones y se les ha requerido algún tipo de subsanación. Recordemos que las subsanaciones son específicamente sobre documentos distintos de la propuesta. La propuesta y el proyecto como tal es uno solo y no puede tener ninguna modificación. Esto se dará, como les dije, entre el 6 y el 9 de octubre y ustedes deberán subsanar si lo necesitan, si así se lo requieren, al correo fomento2020@colombiaproductiva.com. Vendrá la publicación preliminar de los resultados de elegibilidad el 19 de octubre del 2020. Recordemos que cuando ustedes radican sus propuestas, estas surten un proceso de elegibilidad en la que se van a revisar requisitos habilitantes, requisitos en materia jurídica, técnica, financiera. Y allí es muy importante que hayan completado todos los anexos y toda la información que los términos de referencia solicitan. Y ustedes van a poder ver esos resultados de elegibilidad publicados en las páginas web de las instituciones relacionadas con la convocatoria, www.sena.edu.co, www.colombiaproductiva.com, www.fiducoldex.com.co. Una vez se publiquen esos resultados, vendrá un periodo de observaciones a la elegibilidad, que se dará entre el 20 y el 21 de octubre del 2020, hasta esa última fecha, 21 de octubre del 2020, a las 16 horas. Ustedes podrán hacer observaciones a los correos que ya mencioné, fomento2020@colombiaproductiva.com y también a convocatoria.idt@sena.edu.co.
Luego vendrá la publicación definitiva de elegibilidad, que es el 30 de octubre del 2020, en los portales de las instituciones relacionadas con la convocatoria que ya mencioné previamente. Y una vez ocurra esta publicación, tendremos una publicación preliminar de resultados de viabilidad, que es muy importante. Recuerden ya las propuestas que hayan sido declaradas elegibles pasan a un proceso de evaluación que ya hemos venido mencionando en distintos espacios de socialización y hemos también recordado un poco en las sesiones previas, relacionado con una evaluación que se hace sobre diferentes dimensiones y sobre aspectos puntuales en los que se otorga un puntaje a cada una de las propuestas. Ese puntaje permitirá que sean viables o no. Recordemos que las propuestas viables son aquellas que obtengan 80 o más puntos. Y esos resultados también van a ser publicados en los portales web de las entidades. Y ustedes tendrán también un periodo entre el 10 y el 11 de noviembre del 2020 para hacer observaciones hasta las 4 de la tarde del 11 de noviembre a través de los correos electrónicos Fomento 2020 y Convocatoria IDT. Ustedes podrán hacer observaciones a esos resultados de viabilidad. Y la publicación final de aquellos proyectos que hayan resultado seleccionados se dará el 24 de noviembre del 2020, también a través de los portales de las entidades, www.sena.edu.co, www.colombiaproductiva.com y www.filucoldex.com.co. Entonces es importante este recorderis, porque ya se están acercando las fechas, ya se está acercando esa fecha 11 de septiembre, estamos a menos de un mes. Entonces es muy importante que vayan preparando toda la documentación, que vayan preparando todas sus propuestas, que vayan aprovechando para empezar a ubicar a las personas que harán parte de su equipo de trabajo. Y la recomendación de siempre es no esperemos, por favor, hasta el último momento para radicar las propuestas. Recuerden que de nada vale una propuesta muy bien elaborada si no se entrega en la fecha y hora o en el plazo establecido para tal fin, sino después de él. No voy a recordar más de este punto, voy a pasar ahora ya al contenido que nos ocupa hoy, que es el cronograma como tal de nuestros proyectos. Y empecemos definiendo qué es el cronograma a la luz de esta convocatoria. Es una herramienta que permite establecer el plazo de ejecución de todas las actividades y productos que van a ser parte del proyecto. Y aquí hay algo muy importante. Recuerden que, como se tratan de proyectos, son esfuerzos temporales. Y por tal razón, para esta convocatoria hay también un plazo máximo de ejecución de esos proyectos. Y para este caso particular que nos ocupa, el plazo máximo es de 12 meses. Entonces, en sus formulaciones, todas las actividades que se planteen para poder elaborar los productos que quieren alcanzar con sus proyectos, para poder lograr los resultados que se han establecido, los objetivos que han planteado, deben estar consideradas para ser desarrolladas en un máximo plazo de 12 meses. Esto es muy importante que lo tengan presente. Para poder construir el cronograma, siempre deben tener clara la jerarquía de objetivos del proyecto que van a formular. Recuerden que toda esta información está disponible en las guías metodológicas que ya están a la mano para ustedes. Recuerden que las formulaciones de este proyecto se hacen siguiendo la herramienta de marco lógico y la herramienta entonces propone una jerarquía de objetivos. Y esa jerarquía es la que hay que tener muy presente a la hora de construir el cronograma. En esa jerarquía, arriba en la parte superior, están los fines directos de este proyecto, que son esos logros que se espera alcanzar con el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos del proyecto. Es ese mayor valor agregado para la empresa que postula el proyecto, para la empresa beneficiaria, para el sector al que pertenece esa empresa. Luego viene el objetivo general. Allí hay un solo objetivo, que es el propósito de sus proyectos, lo que esperan lograr a través de los mismos, respondiendo a interrogantes como ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es una redacción en infinitivo. Posteriormente van a encontrar objetivos específicos. Y recordemos que cuando ustedes hacen el planteamiento de sus problemas, siguiendo la metodología, siguiendo el paso a paso propuesto, ustedes hacen un árbol de problemas. Y dentro de ese árbol de problemas, ustedes identifican
cuáles son las causas directas de un problema central. Esas intervenciones a las causas directas de ese problema central las vamos a llamar acá los objetivos específicos, y esos objetivos deben tener la misma estructura del objetivo general. Deben responder a los interrogantes qué, para qué y cómo, y con la misma redacción en infinitivo. Posteriormente vienen los resultados. Los resultados son los elementos medibles y cuantificables que se relacionan directamente con el cumplimiento de los objetivos que ustedes tienen en su proyecto. Y aquí hay algo muy importante. Un objetivo específico puede tener uno o varios resultados. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente dentro de nuestra jerarquía de objetivos. Como los resultados son medibles, esa medición no es al azar, debe ser a través de unos indicadores. Y por eso parte de nuestra tarea en la formulación va a ser establecer esos indicadores que nos permitan determinar cuál es el grado de avance o de cumplimiento sobre los resultados que hemos esperado. Y esos indicadores deberán tener una meta, o unas metas, que son esos valores deseados para el indicador de un resultado. Y básicamente, ¿cómo verifico que los resultados se hayan cumplido? Pues a través de unos medios de verificación, que serán esas evidencias con las cuales verificaremos el grado de avance o cumplimiento de cada meta establecida para cada uno de esos resultados y para cada uno de esos indicadores. Y llegamos ya a un terreno que tiene que ver con los productos, que son esos entregables del proyecto, que están relacionados con cada uno de los resultados definidos. Debe haber como mínimo un producto por cada resultado. ¿Pueden haber varios productos? Sí, pero como mínimo debe haber un producto por cada resultado. Y deben tener muy presente los tipos de productos que espera la convocatoria SENA Innova Productividad para las empresas, que los van a encontrar en los términos de referencia y que también los han conversado ya en sesiones previas de este webinario. Y llegamos al punto clave de la conversación de hoy, y es la actividad. Resulta que las actividades son esas acciones concretas que tenemos que desarrollar para conseguir la realización de un producto. Normalmente son varias actividades que tenemos que desarrollar para poder alcanzar un producto. Y es en las actividades que se centra el cronograma. El cronograma hace énfasis en las actividades y la manera como estas están relacionadas con los productos, con los resultados, con los objetivos específicos planteados en el proyecto. Por eso cuando yo voy a hacer mi desarrollo de cronograma, debo tener un avance muy importante en mi formulación, debo tener muy clara esa jerarquía de objetivos, debo haber planteado todos estos elementos que he mencionado previamente y ya debo estar trabajando sobre qué productos estoy esperando alcanzar para poder definir las actividades del producto. Y por eso el cronograma también tiene una conexión muy fuerte con el presupuesto, porque cuando yo tengo o defino las actividades de cada producto, comienzo a identificar también requerimientos en torno a rubros, a esos costos que tendré que ejecutar para poder desarrollar esas actividades. Y por eso también cronograma, y es una razón por la cual la sesión se ha planteado de esta manera, tiene una relación directa con la conformación del equipo de trabajo, porque cuando yo defino las actividades, también debo establecer quiénes serán los responsables de ejecutar todas esas actividades. Y de ahí la razón que se ha configurado el contenido de los webinarios de esta manera. Entonces, muy importante este énfasis, que lo tengamos presente para la construcción de nuestros cronogramas. Mesa de ayuda, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha correcto? Sí, señor. Gracias, muy amables. Vamos a avanzar ahora contando cuál sería ese paso a paso para la correcta elaboración del cronograma. Lo primero que debemos entender es que para hacer el cronograma yo debo identificar cuáles son las actividades que están asociadas con cada producto de mi proyecto. Recordemos que un producto es ese entregable relacionado con el resultado definido del proyecto y tiene que haber mínimo un producto por resultado. Eso es clave. Entonces, yo identifico esas actividades, es decir, cuáles son las acciones concretas que desarrollaré para conseguir o para lograr ese producto. Y eso es lo primero que debo pensar.
Una vez identifico esas actividades, paso a hacer algo muy importante y debo establecer si el inicio de una actividad podría depender de la finalización de otra. Si el inicio de una actividad depende de la finalización de otra. ¿Por qué? Porque ahí voy a construir lo que se llama una ruta crítica, que es esa secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto y determina la menor duración del mismo. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto que trabaja Big Data y analítica de datos. Y en ese proyecto voy a construir una solución que me permita recoger datos de viajeros que van a los destinos turísticos de la costa atlántica. Y voy a utilizar esa información, esos datos que ellos entregan por diferentes canales para construir información útil que me permita establecer unas rutas a sugerir a esos viajeros cuando visitan estos destinos, unos sitios de interés donde ellos pueden tener un momento de esparcimiento con las personas con que viajan o simplemente en solitario. Entonces, en ese proceso, yo tengo que construir un algoritmo para poder hacer un análisis de esa data que va a llegar de parte de los viajeros. Entonces, una de las actividades es elaborar un algoritmo. Y para poder elaborar el algoritmo, entonces yo tengo allí un paso a paso. No puedo llegar directamente a los que son entendidos en este tema del software a hacer código, a escribir código para poder inmediatamente empezar a producción. Me toca tener unos pasos previos, como por ejemplo pensar desde la matemática, desde la estadística, desde las perspectivas que se requieran, cómo sería la estructura de ese algoritmo. Y esa es una actividad crítica que se debe hacer antes que cualquier cosa. Entonces yo no puedo decir que voy a iniciar a hacer código o que ya voy a salir a producción con una aplicación que va a recoger información o que ya voy a construir un frontend o una aplicación para que la gente consigne datos allí afuera, sin antes pensar ese algoritmo. Entonces ahí hay una ruta crítica. Primero debo hacer esa actividad antes que cualquier cosa. Pero resulta que ese algoritmo da un paso a otra situación muy compleja y es que yo debo tener una base de datos donde vaya a depositar toda esa información con una estructura muy clara, muy elaborada, muy consecuente con el proyecto que yo voy a desarrollar. Y en ese orden de ideas, esa base de datos debe tener una estructura clara, y debe tener unos campos y debe tener unos elementos para que se pueda cargar fácil la información allí. Entonces, debo ir pensando esa actividad, tal vez puede ir en paralelo con la actividad de la programación del algoritmo, pero pues no puedo iniciar a hablar de bases de datos sin antes pensar qué es lo que voy a recoger, cómo lo voy a recoger. Y después empiezan a darse otra serie de actividades hasta que yo logro construir la solución que tenía pensada para poder al final construir información valiosa para los operadores turísticos. Entonces, el identificar dónde inicia cada actividad, dónde termina y si una actividad depende de otra es muy crítico en la construcción de sus cronogramas. Si ustedes manejan los cronogramas desde una visión plana, ¿no? Simplemente la actividad es esta y todos pueden iniciar al mismo tiempo y todos pueden terminar al mismo tiempo, podrían estar cayendo en un error muy grave para la ejecución de sus proyectos. Recuerden que todos estos instrumentos, además de permitirnos lograr la validación de un tercero y lograr la elegibilidad dentro de un proceso, también son absolutamente necesarios para una correcta ejecución del proyecto. La herramienta de marco lógico no solo nos permite formular adecuadamente un proyecto, también nos permite al final tener ese proyecto como una referencia para que cuando se dé el momento de ejecución podamos determinar cuáles son los aspectos críticos que debemos cuidar en el momento de la ejecución, podamos determinar si la ejecución va marchando conforme la habíamos planeado y también que podamos hacer los ajustes que sean necesarios para que podamos alcanzar los objetivos planteados, los resultados con sus indicadores deseados y aquellos productos que deseamos obtener. Establecida esa relación de inicio y fin de cada una de las actividades, voy a pasar a determinar ya los momentos exactos de inicio y finalización de cada actividad. Recordemos que nosotros estamos en un horizonte de tiempo de 12 meses. No tenemos certeza y fecha absoluta del momento de inicio del proyecto. Sabemos en qué momento van a publicar los resultados, pero seguramente vendrá luego un proceso administrativo
que será el de la adjudicación de los recursos, y llegará un momento donde nos llamarán y nos dirán, su proyecto resultó favorecido, vamos a firmar un contrato de cofinanciación, vamos a iniciar. Como no tenemos la fecha exacta, simplemente sabemos es el horizonte de tiempo. La propuesta que hacemos aquí es que se determine el inicio por el número del mes de ejecución. Entonces sabemos que la ejecución va del mes 1 hasta el mes 12. Entonces, las actividades iniciarán en ese rango de tiempo. Entonces, si una actividad inicia en el mes 1, se marca mes 1. Si inicia en el mes 3, se marca mes 3. Si esa misma termina en el mes 6, marcará su fin en el mes 6. Entonces, allí lo que debemos tener no son fechas en este momento exactas, eso ya vendrá en el ajuste cuando empiece la ejecución, pero sí rangos de tiempo claros. Una actividad dura un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, etcétera, hasta llegar a los 12. ¿Y qué pasa aquí? Si yo ya sé cuándo inicia cada actividad y cuándo termina, yo debo cerciorarme que el tiempo transcurrido entre el inicio de la actividad más temprana, es decir, la primera actividad, mi ejemplo, la primera actividad era pensar el algoritmo. Entonces, el inicio de esa actividad con la terminación de la fecha más tardía, la última, ya cuando entrego los resultados del proyecto y hago la transferencia al SENA, la última. En ese lapso de tiempo no puede haber pasado más de 12 meses. Recuerden que esa es la regla de juego de esta convocatoria y de los proyectos que estamos presentando en el marco de esta convocatoria. Entonces, certifico que no pasen más de los 12 meses a través de la construcción de mi cronograma. Vamos a ver un ejemplo puntual. Este es un formato Excel que también lo van a tener disponible en los ejemplos de la guía. Y también se está circulando como parte de las herramientas necesarias para las sesiones de consultoría especializada, de consultoría individual con cada uno de ustedes. Esta es la sección relacionada con cronograma. Entonces es algo muy sencillo. Yo tengo aquí un pequeño ejemplo. Mesa de ayuda, ¿me están viendo mi Excel? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo aquí una jerarquía de objetivos, tengo un proyecto que quiere desarrollar un modelo de negocio escalable basado en soluciones tecnológicas emergentes para cerrar brechas de mercado existentes entre consumidores y oferta gastronómica de distintas ciudades. Y voy a irme por uno de sus objetivos específicos. Voy a tomar el objetivo 3, que es desarrollar una solución con tecnologías web y móvil que amplíe el dinamismo y eficacia de la distribución de contenidos sobre la oferta gastronómica de las ciudades hacia potenciales clientes. Este es el ejemplo que hemos venido utilizando durante los webinarios. Allí hay un resultado. Necesitamos aumentar el conocimiento de los clientes y sus preferencias. Ese resultado tiene unos indicadores. ¿Cuántos son los clientes registrados o el número de clientes registrados en nuestra base de datos con perfiles de preferencias? Nos pusimos una meta allí. Y es que por lo menos se registraran 100 clientes con todas sus preferencias. Hay un medio de verificación que es la propia base de datos y aquí ya empiezo a entrar al terreno, fíjense. Aquí hay un producto que es un algoritmo de analítica de datos que permita consolidar toda la data disponible entre los usuarios para analizarla estructuradamente, y generar aprendizajes y sugerencias. Y allí se plantean unas actividades de ejemplo. Por ejemplo, desarrollar el algoritmo de análisis de información de usuarios, desarrollar un modelo de negocios de una estrategia inteligente basada en análisis de Big Data, generado por las transacciones y que tenga enfoque al sector gastronómico, validación del desempeño de la solución tecnológica que se está planteando en un grupo piloto de restaurantes y una verificación y seguimiento de actividades. ¿Qué pasa con esa jerarquía y por qué la menciono? Porque cuando yo voy a construir mi cronograma, yo debo establecer claramente una conexión entre cada uno de esos resultados, productos, con las actividades que estoy planteando. Entonces, en mi ejemplo, yo estaba enfocado al resultado número 3 del ejemplo, y en ese resultado número 3 puedo tener uno o varios productos. En este caso estaba codificado solo el primer producto, y ese producto va a tener seguramente varias actividades. Entonces, yo aquí escribí las actividades que había planteado en mi jerarquía de objetivos, y básicamente lo que hice fue poner un tiempo. Estos tiempos que están reflejados acá, lo que estoy colocando son los momentos, mejor, más que los tiempos, los momentos de inicio y finalización de cada una de las actividades que voy a desarrollar.
Entonces, yo digo que el algoritmo es lo primero y debe darse entre el primero y el tercer mes. Fíjense que yo estoy hablando del número de meses. Tengo el horizonte de tiempo de 12 meses, que es mi máximo horizonte, y simplemente doy inicios y terminaciones gruesas. ¿En qué mes voy a arrancar? En el mes 1. ¿En qué voy a terminar? En el mes 3. Y fíjense que me está haciendo ruta crítica con este. Aquí se puede apreciar en el gráfico. La segunda actividad debe empezar hacia el mes 4. La segunda actividad es el desarrollo del modelo de negocio con análisis de Big Data. Yo no puedo iniciar a desarrollar ese modelo sin antes haber cumplido con el paso del algoritmo. Entonces aquí ya empiezo a identificar una ruta crítica en mi proyecto. Y fíjense nuevamente que hay una validación de desempeño de la solución. Es decir, yo no puedo validar algo que no esté construido, pero tampoco puedo validar algo que no haya sido previamente pensado o estructurado o diseñado. Entonces allí hay una ruta crítica y por eso esta actividad inicia en el mes 7 y va hasta el mes 10. En este caso, este proyecto está pensado para terminarse en 10 meses, este producto puntual, porque aquí podría yo seguir escribiendo muchas más actividades, muchas más productos, pero no tiene sentido centrar la reunión en que yo dicte o hable gran cantidad de cosas de ejemplos, sino simplemente es que ustedes puedan llevarse y apropiar el concepto. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo una verificación y seguimiento de actividades, inicio en el mes 1, termino en el mes 10 y allí terminaría mi proyecto. Entonces, aquí podemos identificar claramente lo que les había mencionado. Tengo una relación clara entre un resultado, su producto, y las actividades que implica trabajar sobre ese producto. Pero además de tener esa relación muy clara, aquí ocurre algo importante, y es que defino claramente cuál va a ser mi ruta crítica. En este caso, para este proyecto del ejemplo, tengo allí una ruta crítica claramente establecida. En el momento que vaya a hacer la ejecución, para no atrasar mis resultados, yo voy a tener que exigir mucho al equipo, a las personas que están haciendo el algoritmo, para que no se pasen de esta fecha, de este mes 3, para que las personas que van a hacer el modelo tengan el tiempo suficiente, y a estas mismas personas también les voy a exigir que ese modelo esté listo para pruebas en esta fecha para poder alcanzar los resultados que estoy planteando en este proyecto. Como ustedes cuentan con los 12 meses, una de las preguntas más frecuentes que nos dan en las sesiones es: ¿y qué pasa si acabo antes? Pues maravilloso que ustedes puedan terminar antes, pero ustedes han planteado sus propuestas y sus presupuestos para ese horizonte de tiempo de 12 meses. Mi propuesta es que los utilicen, aprovechen la línea de tiempo. Si tenemos el tiempo completo para hacerlo, utilicémosla. Si por algún motivo tenemos unas eficiencias en los tiempos, aprovechemos las eficiencias para revisar muy bien los resultados, para hacer más pruebas, para poder cotejar que estemos impactando correctamente a los grupos de interés que hemos impactado, para poder revisar si podemos generar impactos adicionales, para poder verificar si podemos hacer ajustes a nuestros diseños. Aprovechen al máximo el tiempo, no se estresen o se afanen por terminar antes. Es que si termino antes tengo unas eficiencias y gasto menos dinero. Hombre, tendrás que devolver cofinanciación si estabas utilizando recursos de cofinanciación para ese gasto. Entonces no tiene sentido ponerse a devolver recursos. Aprovechémoslos al máximo y utilicémoslos para poder desarrollar los proyectos a cabalidad. Entonces, este es el ejemplo propuesto. Voy a cerrar aquí. ¿Se ve nuevamente mi presentación, mesa de ayuda? Está la presentación, el PowerPoint. Sí, señor. Gracias. Vamos entonces a nuestra segunda parte de la sesión de hoy, que vamos muy bien de tiempo, y vamos a trabajar entonces sobre definir quiénes van a conformar su equipo de trabajo. Y aquí es muy importante que comprendamos qué es equipo de trabajo. Son las personas que van a estar a cargo de la ejecución y de la supervisión del proyecto. Y hago un énfasis allí en esa palabra supervisión, porque de acuerdo a lo que está planteado en los términos de referencia, cuando yo escribo mi equipo de trabajo, hay un equipo mínimo que yo no puedo evadir, un equipo que sí o sí debe estar propuesto allí en sus proyectos, y es un gerente de proyecto y un líder técnico. Y esto conecta mucho con todo lo que ustedes han visto de rubros y lo que hemos venido conversando durante todas las reuniones. Y es que esto no es un proyecto de ir a contratar cosas o comprar cosas llave en mano.
Aquí estamos buscando es que las empresas apropien conocimiento, desarrollen conocimiento, implementen conocimiento, implementen tecnología. Entonces, en ese caso, hay que construir un equipo para ello. Y ese equipo debe tener mínimo estas dos personas, el gerente y el líder técnico. ¿Se incorporarán más personas? Claro que sí, ya vamos a mirarlo. ¿Qué es importante saber de ese equipo? Debemos definir muy bien cuáles son sus nombres, sus roles, los cargos que tendrán dentro del proyecto, cuáles serán sus funciones puntuales dentro del proyecto. Para efectos del presupuesto debemos saber cuánto es su valor, cuánto vale el mes, la hora, la semana, cuánto es el porcentaje de dedicación que tienen al proyecto, porque puede ocurrir que haya personas que ya venían trabajando con nosotros, con una vinculación o algún tipo de relacionamiento, y van a pasar parte de este equipo. Debemos definir muy claramente las reglas de juego sobre esa participación, qué porcentaje de tiempo van a dedicar. Y es muy importante para las personas que hacen la evaluación conocer muy bien estos perfiles, saber cuál es su formación académica, saber cuál es su experiencia laboral. Ya vamos a mirar cómo podemos consignar toda esa información valiosa para el proceso de evaluación. ¿Y qué talento humano podría requerir mi proyecto? Yo hice esta analogía trayendo los rubros que están planteados en los términos de referencia, los rubros denominados financiables, es decir, aquellos que yo puedo financiar con recursos de la cofinanciación o con recursos de contrapartida. Entonces tengo personal técnico especializado, que es ese recurso humano cuyo conocimiento y aporte no es esencial, perdón, es esencial. Tengo un error acá, me excusan. Es esencial para la obtención de los resultados del proyecto. Es decir, este es el recurso donde, o este es el grupo de personas donde está nuestro gerente de proyecto, donde está nuestro líder técnico de proyecto, donde están aquellas personas que son críticas para el desarrollo del proyecto. Si yo siguiera el ejemplo que veníamos desarrollando previamente, por ejemplo, relacionado con la solución de Big Data y analítica de datos, allí hablábamos de un algoritmo, entonces yo necesito ingenieros que sean expertos en arquitectura de software, en análisis de algoritmos. De pronto podría necesitar una persona, un matemático, un estadístico, una persona con un conocimiento profundo de estas resoluciones de problemas a través de algoritmos. Ese es un personal técnico especializado. Él es esencial para obtener los resultados del proyecto y su conocimiento y su aporte es clave. Tengo un personal no calificado que se va a dedicar al proyecto. Resulta que yo necesito reunir información sobre, siguiendo mi ejemplo, sobre los restaurantes que hay en la zona que visitan el grupo de interés con el que yo quiero trabajar. Entonces necesito recopilar una información, voy a tener que hacer unas llamadas, voy a tener que hacer una investigación de fuentes secundarias, de fuentes primarias, voy a tener que revisar información para obtener los datos que requiero. Entonces hay otro personal que no va a dedicarse a programar, ni a hacer algoritmos, ni a pensar el proyecto, pero sí va a tener que traer información, va a tener que ayudarnos o apoyarnos en este proceso, y ese personal lo llamamos no calificado. Cuando hablamos de no calificado no quiere decir que es que no sea profesional o que no te va a tener estudios, no, simplemente es que no tiene ese conocimiento técnico específico que se requiere para obtener resultados. Y tengo por último un personal de soporte administrativo y logístico, porque este proyecto tiene una envergadura importante, va a responder por unos recursos de cofinanciación que podrían llegar a ser hasta de máximo 200 millones de pesos, que dependiendo del tamaño de la empresa proponente, esos 200 millones podrían ser la mitad, el 50% del proyecto, o sea, podría ser perfectamente un proyecto de 400 millones. O si es una micro, pequeña, mediana empresa, podría ser el 90% del valor total del proyecto, podría ser perfectamente un proyecto de 222 millones, 222 pesos. Entonces, es una cifra muy importante y eso exige que, y además contractualmente se requiere, que haya una disciplina en todo el tema de soportes administrativos, en todo el tema de tener la información
muy bien consignada de todo el ejercicio de ejecución de esos recursos, pero también debo tener o recopilar toda la información relevante para poder construir los informes que yo voy a presentar a la interventoría, en los cuales voy a mostrar el avance del proyecto. Entonces voy a necesitar también personal de soporte. Y ese soporte administrativo y logístico también es clave, es otro tipo de grupo humano con el que voy a trabajar dentro de mi proyecto y que debo también considerarlo para poder hacer más efectiva la ejecución. Entonces, ahí hay como 3 frentes de talento humano asociados con los rubros. ¿Cuáles rubros? El del costo del personal técnico especializado, el del costo del personal no calificado dedicado exclusivamente al proyecto y el de los gastos administrativos. Esos 3 rubros, de allí puedo tomar recursos, vuelvo, insisto, ya sea de la cofinanciación o aportar como contrapartida para poder trabajar con mi equipo en mi proyecto. Y aquí también hay unos aspectos que debemos tener muy presentes a la hora de determinar cuál es el equipo de trabajo que nos va a acompañar en el proyecto. Entonces, yo debo identificar primero los cargos mínimos requeridos por el pliego. Entonces, siempre les hemos dicho a ustedes que den una lectura detenida, apropiada de los pliegos, de estos términos de referencia y de todos sus anexos. Si ustedes hacen esa lectura detenida, van a encontrar esto que les planteaba aquí en negrita. Y es que este equipo que ustedes van a plantear debe contar con al menos un gerente de proyecto y un líder técnico. Entonces, ya de entrada, yo estoy identificando 2 cargos que sí o sí debo tener dentro de mi equipo de trabajo. Eso es lo primero que deben tener muy claro. Una vez tenga eso claro, ya tengo mis 2 primeros cargos claros, me voy a determinar los responsables de cada una de las actividades en su cronograma. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado una serie de actividades que venían asociadas con unos productos, que hacían parte de unos resultados, que a la vez estaban conectados con unos objetivos? Entonces, esas actividades no se van a hacer solas. Van a necesitar unos responsables que se encarguen de desarrollarlas. Y yo lo que tengo que hacer es identificar quiénes serían esos responsables. Una vez yo identifico quiénes serían responsables, yo voy a necesitar para el algoritmo un matemático, voy a necesitar un ingeniero. Para desarrollar la aplicación voy a necesitar un programador, ojalá que tenga conocimientos en Java, que tenga conocimientos en apps, en programación web. Para hacer las pruebas en campo yo voy a necesitar gente que vaya hasta los restaurantes, hable con los propietarios, haga pruebas, recoja información, que entreviste a turistas. Voy a necesitar una gente en campo. Entonces, después de que yo determino esas personas o quién sería el que haría qué, vengo entonces a algo muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad que le voy a dar a cada una de esas personas según la actividad? Y esa responsabilidad, ¿qué perfil exige? Entonces, si yo, no es lo mismo, si yo voy a buscar una persona o varias personas que se van a encargar de pensar el algoritmo, a que si voy a buscar personas que van a escribir la aplicación para la app, o voy a buscar personas que van a contactar a los miembros de los restaurantes, siguiendo el ejemplo que estamos haciendo, o de los hoteles para conseguir información relevante para el proyecto. Son perfiles distintos, son perfiles diferentes. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de establecer unos elementos que como mínimo han de ser requeridos para poder construir esos perfiles. Y allí tenemos un tema de formación académica. Esta persona, ¿en qué debe estar formada? ¿Cuál debería ser su pregrado? ¿Necesitaría un posgrado? ¿Necesitaría algún tipo de curso, una certificación relacionada con lo que está desarrollando? ¿Necesitaría algún tipo de diplomado? ¿Cuál sería la experiencia general mínima que debería tener? Este es un proyecto de una envergadura en el que yo puedo recibir personas recién graduadas, o yo necesito que la experiencia laboral sea por lo menos de 5, de 6 años. ¿Qué tipo de persona estoy buscando para hacer parte de mi equipo? Personas nuevas, muy frescas, personas que ya tienen un bagaje y tienen un trabajo interesante en su experiencia. Y luego pienso sobre la experiencia relevante.
Entonces, una cosa es haberme graduado hace N años y haber trabajado como ingeniero de sistemas, siguiendo el ejemplo que venía desarrollando, y otra es haber participado ya en procesos de Big Data y Data Analytics, haber participado en equipos que han pensado algoritmos, haber participado en procesos industriales que manejan embotellamiento de líquidos, haber participado en empresas agroindustriales que empacan al vacío utilizando hidrógeno, a ver, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito definir muy bien allí esa experiencia relevante para saber cuáles son los perfiles con los que yo voy a trabajar. Y luego empiezo a traer mis perfiles, que eso debe ser en automático. Que si la convocatoria cierra el 11 de septiembre de 2020, este tema de los perfiles los debo tener muy pronto, muy rápido. Debo ir conversando con estas personas y contándoles, mira, te voy a proponer para que participes en este proceso, voy a usar tu hoja de vida, darle conocimiento a estas personas, no tomar una hoja de vida cualquiera y colocarla, porque después, cuando ya arranque el contrato, ¿yo puedo cambiar un perfil? Claro que sí. Eso lo puedo hacer y dentro de los términos de referencia ustedes lo van a poder evidenciar en el capítulo 8, que es referente al contrato. Hay un capítulo que es el 8.18 que se llama modificaciones y allí dice claramente, no requerirá el otro sí, no se requerirá otro sí para este contrato en los siguientes eventos. Y reza claramente, ajustes del equipo de trabajo del proyecto. Dice, en estos casos los cambios se efectuarán previo concepto favorable de la interventoría y autorización del supervisor de esta por parte de Colombia Productiva. Entonces no es que llegó el momento de la verdad, yo había dicho que Pepito Pérez era para desarrollar el algoritmo y era una persona con unas calidades profesionales increíbles, tiene profesional, tiene maestría, tiene una especialización en analítica de datos, tiene esta experiencia de 10 años y no, ya no es Pepito Pérez, ahora es este practicante. Eso no va a poder ocurrir. Entonces debo tener muy claro ese perfil y a sabiendas que si yo al futuro deseo modificar el perfil, que es completamente normal, porque es un mercado abierto, porque las personas se ocupan, porque puede ser que hoy esté disponible y mañana no, o porque hoy trabaje conmigo y mañana se vaya con otra empresa. Pero debo tener presente que ese perfil que seleccione voy a tener en su momento que justificar cómo lo reemplazo y cuando lo vaya a reemplazar, pues normalmente lo que los terceros revisan es que ese perfil no desmejore, no desbalancee esa ecuación del equipo de trabajo que hemos planteado. Entonces, muy juiciosos con la selección de estos perfiles, que sean perfiles ganadores, pero también que sean perfiles viables, que si se presenta una contingencia, yo pueda cambiar el perfil y no un perfil súper rebuscado que cuando se presente una contingencia no tenga nunca cómo cambiarlo. Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Si yo quisiera consignar estos datos, aquí yo lo dejé abierto para que lo mencionemos simplemente, pues tengo que recopilar una información mínima de esta persona. Entonces, su nombre completo, nombres, apellidos, un correo electrónico de contacto, el rol que voy a ejercer en el proyecto. Esa persona va a ser el gerente de proyecto, esa persona va a ser el líder técnico, va a estar dentro del personal especializado, va a ser personal no calificado, va a ser otro, personal de soporte. Fíjense que tengo las mismas opciones que mencionaba previamente. Voy a ampliar un poquito acá para que se vea mejor. ¿Se está viendo mi Excel, mesa de ayuda? Sí, señor. Sí. Gracias. Voy a tener que consignar aquí todos sus títulos y certificaciones, las más relevantes, las más relevantes. Es decir, el pregrado es en tal profesión, tiene posgrados en estas áreas temáticas, es una persona certificado en BASC, es auditor ISO, es experto, tiene certificación del PMI, etcétera, etcétera. Voy a tener que describir la experiencia específica, ¿sí? Es decir, esa experiencia relevante que mencionaba previamente, que casa con la temática del proyecto, pero que encaja también perfectamente con ese perfil que yo definí, lo que yo necesito para las actividades de las cuales va a ser responsable esta persona. Y allí yo voy a tener que decir el tiempo de experiencia en meses, que es aplicable, que es específica
para las funciones que va a desarrollar en el proyecto, que también tengo que mencionarlas, cuáles van a ser las funciones que esta persona va a realizar en el marco del proyecto. Y aquí es muy importante colocar las principales funciones que estén muy acotadas con las actividades que ustedes están planeando. Entonces, si había una actividad que era construir el algoritmo, entonces está la persona que va a estar encargada de pensar ese algoritmo, de establecer la fórmula matemática que posteriormente se va a programar. Ah, no, pero él también, además de matemático, es el programador, él va a programar el algoritmo, va a entregar el código para que las personas de la aplicación que recopila la información o utilicen ese código para análisis de datos, etcétera. Entonces, debo colocar aquí las principales funciones que va a desarrollar. ¿Y en qué productos va a participar? Entonces, acuerdan que ustedes aquí tenían en el cronograma unas actividades y las actividades venían conectadas con una jerarquía, con un producto y con unos resultados. Entonces, estos dos elementos aquí es donde se conectan, cronograma con el equipo humano, el personal, el talento humano, y debo tener muy presente la jerarquía de objetivos. Ah, es que el producto es el algoritmo, entonces, ¿cuál será el producto que debo señalar acá? Pues el algoritmo en el que esta persona va a participar en su construcción, para seguir el ejemplo que estoy dando. ¿Qué porcentaje de tiempo semanal va a dedicar esa persona? Esto es clave, porque lo que yo les decía, puedo en mi proceso contratar personas que son externas a mi organización, personas naturales que son externas a mi organización, sí, y debo establecer qué tiempo de su tiempo laboral van a dedicar a este proceso y según ese tiempo es la remuneración que yo les doy. Pero también puedo utilizar personas internas de mi organización, sí, pero debo tener claramente establecida la relación contractual con esas personas y cuál va a ser el tiempo que esas personas van a dedicar a este proceso. Y entonces por eso allí me piden que diga ese porcentaje de dedicación. Ténganlo por favor muy presente, no es poner allí porcentajes por ponerlos. Tenemos que tener claro que si colocamos un porcentaje como por ejemplo el 100%, debemos pensar que vamos a tener que remunerar a esa persona o pagar unos honorarios a esa persona acordes con las calidades profesionales, con su experiencia, con el perfil que hemos construido para el cargo y acordes con ese tiempo que él va a dedicar. ¿Y cuántos meses va a estar en el proyecto? ¿De dónde sale esta cifra del número de meses que va a estar en el proyecto? Acuérdense que yo estoy definiendo él en qué producto y en qué actividad participa. Entonces, si un producto, en este caso el producto 1, va del mes 1 al mes 10, pero resulta que este señor solo incide en el algoritmo, no más en el algoritmo, pues va a estar 3 meses. Pero resulta que no solo me sirve que esté en el algoritmo, sino necesito que esté en las pruebas, por si algo falla, poder hacer unos análisis y hacer unos ajustes. Entonces yo necesito que esté hasta el mes 10. Entonces debo tener muy presente ese tiempo de participación y el tiempo de participación debe verse también decantado en el presupuesto, que fue la temática que hablamos en las sesiones anteriores, en las sesiones 5 y 6. Entonces allí debe estar claramente reflejado que si esa persona está 10 meses, pues yo estoy pagándole en tiempo a esa persona por el estatus de esos 10 meses y eso debe quedar aquí claro y consignado. ¿Y cuánto me vale esa persona en el presupuesto? Ese cargo, ¿cuánto representa en el presupuesto? Entonces es muy importante que tengamos presente estos elementos a la hora de construir esta ficha para cada una de las personas. Fíjense que esta ficha lo que está haciendo es resumir lo que es interesante o importante de la hoja de vida de cada uno de estos personajes. Entonces, básicamente, esta era como la temática que queríamos revisar en el día de hoy. Antes de pasar a la sesión de las dudas o las preguntas que han consignado en el chat, ya lo vamos a revisar. Quisiera recordarles nuestro cronograma de webinarios. Como les decía, ya nos estamos aproximando al remate de los webinarios. Tenemos una sesión 7, que es donde estamos hoy, que es de elaboración de cronograma de proyecto y definición de equipo de trabajo. Y nuestra próxima sesión, la 8, que la dictará mi compañero Ray, es establecer la forma en que se garantizará la sostenibilidad del proyecto. Esa está programada la próxima para el 20 de agosto, para mañana jueves 20 de agosto. Recordemos también que esta sesión de hoy, miércoles 19, de 8 a 9, tiene una repetición de 5 a 6 de la tarde.
donde volveremos a abordar esta temática que les he planteado en el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a revisar rápidamente los preguntas que nos plantean en el chat. Entonces, nos están saludando a Profruber, bienvenidos. Roberto, bienvenido. Alejandro, Carlos Arturo. Agropisicor, bienvenidos también. Bienvenida Alexandra Rosso. Luis Alejandro me pregunta, ¿mi proyecto puede tener un solo objetivo específico? Hombre, Luis Alejandro, es lo mejor cuando se plantean objetivos es que sean por lo menos unos 3 objetivos, ¿sí? Yo los invito a que revisen muy bien los alcances y los impactos del proyecto. Puede ser que estén dejando de lado algún asunto importante, entonces dejar un solo objetivo no es tan bueno, porque les puede limitar los alcances, les puede limitar los impactos. Yo les propongo que se planteen por lo menos 3 objetivos. Yo sé que es un poco más complejo, pero si ustedes revisan muy bien el árbol de problemas y hacen la construcción de juiciosos del árbol de objetivos, allí van a encontrar que salen no solo 3, sino 4, 5 y muchos más. Entonces, les invito a que hagan el ejercicio de una forma muy juiciosa. Realmente cuando yo tengo un proyecto con un solo objetivo, lo estoy limitando mucho y puede ser que lo esté limitando a una acción puntual, armar algo, comprar algo, establecer algo muy puntual y no estoy pensando en que ese ejercicio, que es un ejercicio de innovación, de sofisticación, de productos, de servicios, de procesos, puede tener un alcance más amplio. Entonces los invito a que piensen y amplíen sobre esa directriz. Bienvenido, Andy. Andri. José Flores, bienvenido. Ustedes tienen un objetivo principal y un objetivo específico. ¿Cómo hacemos para compaginarlo? Pues recuerden que los objetivos secundarios específicos son los que deben permitir el alcance del objetivo principal, ¿sí? Lo que está ocurriendo en la jerarquía de objetivos es que yo tengo una estructura piramidal en la que tengo arriba, en la cúspide, el objetivo general, y a medida que me voy aproximando al detalle, voy transitando por el objetivo específico, luego por el resultado, por el indicador, por la meta, luego aparece ya un tangible, que es el producto, y después de ese tangible, entonces voy a encontrar ya el detalle, la minucia, que son las actividades. Entonces, la forma de compaginarlo es esa, que yo estoy transitando desde la generalidad hacia la especificidad. Paso de tener un objetivo general, hacia dónde voy, cuál es mi norte con este proyecto, para llegar a ese máximo detalle que son esas actividades que me van a poder permitir lograr los productos que estoy pensando para este proyecto, alcanzar las metas que me planteé sobre mis resultados establecidos, alcanzar mis objetivos específicos y mi objetivo general. Nos saluda Juan Diego, bienvenido, Yolanda, Inboga, Mauricio, Nancy Maecha, bienvenida, Jainer. Bienvenidos al equipo de soluciones integrales en proyectos de ingeniería. Bienvenida Jamie, Yvette. Yvette pregunta, ¿los formatos pueden ser modificados? Es decir, quitar o poner columnas, filas. Los formatos de Excel son referentes. Recordemos que toda esta información, bueno, en el caso de la información que se consigna en el formulario que ustedes descargan en el aplicativo del SENA, digamos que yo no puedo alterar el formulario, el formato es ese que está allí. En el caso de los Exceles que nos envían, por ejemplo, el anexo 5, que tiene todo el árbol de problemas y otros objetivos, y ustedes necesitan incorporar un objetivo más, incorporar una causa más o un efecto más, digamos que es válido y lo pueden hacer. Lo que sí les invito es a evitar resumir demasiado, que es lo que mencionaba previamente a otro de los empresarios. No, es que yo solo tengo un objetivo y un resultado y pare de contar. Yo los invito a que no se cierren mentalmente sobre esto y que miren la problemática con más amplitud,
que miren lo que ustedes desean impactar, los grupos de interés que desean impactar con mucha más amplitud y en ese orden de ideas, por lo menos se tracen 3 objetivos y para cada uno de esos objetivos sí o sí hay que trazar pues, un resultado y un producto. ¿Cómo se pueden consultar los modelos de las plantillas? Todo esto está con la guía metodológica. Cuando ustedes solicitan las ayudas ya personalizadas, se les envía un formato de Excel que trae toda esta información, pero también cuando descargan la guía metodológica, allí hay enlaces y accesos a ejemplos de todas estas plantillas. Nos saluda Mari, buenos días de Evolución. Nos saludan de Aloti, Cielo Melo. Isabel Cristina Giraldo, bienvenida. Nuevamente está con nosotros María Camila de Amanecer en el Palmar, bienvenida María Camila. Una persona puede ejercer los 2 roles, gerente y líder técnico, con dedicación 50% y 50%. En general, una persona puede ejercer los 2 roles. Yo no recomiendo esto. No es bueno que lo haga. ¿Sí? Es bueno que haya una distinción en los roles, tener una camiseta y luego quitarse otra. Imagínense, el gerente es el líder de sí mismo. Eso no va a funcionar bien. Yo les invito a que separen los roles en personas diferentes. Eso le da riqueza al propósito, le da riqueza al equipo de trabajo y también le da riqueza a sus propuestas. Entonces no recomendaría técnicamente fusionar roles, ningún rol dentro del proyecto. Si yo necesito 2 roles, necesito 2 personas, es mi recomendación. Buen día, para todos los cargos que se requieran es obligatorio adicionar las hojas de vida, en algunos casos se cuenta con la actualidad del personal, gracias. Recuerden que no es tanto como adicionar una hoja de vida, porque lo que estamos pidiendo acá es que ustedes entreguen los datos de las personas que van a ser parte, y esos datos casi que son unos resúmenes de sus hojas de vida. Entonces sí debo tener claro quiénes van a ser parte del proyecto. No puedo decir, voy a tener un ingeniero con tal formación. No se puede de esa manera. Es necesario decir a quiénes han identificado que podrían cumplir con ese perfil. Por eso piden esa información dentro del formulario. Y eso hace parte de lo robusta de esta propuesta, que esta idea ustedes la han venido madurando desde tiempo atrás, que no es algo que aparece repentinamente, sino que viene con una madurez, pero también que ustedes han ido pensando quiénes podrían hacer parte del equipo. Entonces, por eso es que se solicita toda esa información en detalle y por eso debemos saber quién, la persona puntual que va a ejercer el rol. El representante legal de la empresa puede ser el gerente del proyecto. No es que no pueda, recordemos que dentro del equipo de trabajo pueden haber personas que están dentro de la empresa y en este caso que tienen la dignidad de ser los representantes legales. La cuestión es la dedicación de tiempo. Recuerden que si yo cargo el costo de esta persona al proyecto, debo demostrar claramente ese costo, cómo está representado en el tiempo que esa persona va a dedicar al proyecto. No puedo simplemente decir, no, el representante es el gerente y hasta luego. No, debo tener claramente su dedicación. Estos documentos de apoyo Excel que se están trabajando los pueden enviar, sí señor, igual que el del presupuesto, todo esto va a quedar cargado en los enlaces. El representante legal de la empresa puede ser gerente, ya lo dijimos, lo importante es cuál va a ser la dedicación de la persona, pero no hay un conflicto de interés allí, no habría ningún problema. Disalimentos, bienvenidos. Si hay que contratar para ejecutar algunas actividades, como se escribe esta información en el formato de personal. Bueno, creo que Hernando se refería a esa, si yo debo contratar las personas en algún momento. En el momento que inicie el proyecto, lo recomendable es que ustedes tengan con cada persona sus respectivos contratos. Si esas personas ya están contratadas, los invito a que consulten con sus apoyos jurídicos y administrativos la forma en que van a condicionar esos contratos para que haya una claridad absoluta sobre las funciones y su participación en este proyecto y las funciones que están haciendo en el día a día y cómo esto decanta claramente en los costos. Muy buen día. Hay algunos recursos que se van a contratar. ¿Cómo se puede plasmar la información del equipo de trabajo debido a que no tendremos todos los datos? Julieta, estamos hablando del talento humano
cuando yo estoy cargando costos de personal especializado, cuando estoy cargando costos de personal no especializado o actividades de soporte. Yo sí debo tener estos datos, debo saber quiénes van a ser. Hay otros servicios que voy a contratar, por ejemplo, un hosting, que voy a contratar unas pruebas de laboratorio. Eso, pues obviamente no tengo que mencionar ya mismo quién va a ser mi proveedor, no es obligatorio. Pero para este caso, los equipos sí se debe saber quién es. Desde ya debo tener las hojas de vida, claro que sí, María Andrea. Si yo no tengo los perfiles y las hojas de vida de las personas, entonces no voy a poder contestar los datos que se plantean en el formulario, como algo tan básico como su nombre o su profesión. ¿Cómo así? Que sí, es necesario saber quiénes son las personas que van a ser parte del proyecto, apreciada Mariana. En la pregunta donde participará la persona que hará la actividad, copia el código de la actividad, o sea, se copia la actividad. Este Excel es un Excel informativo. Cuando se consigna la información en el formulario, él pide que se asocie una actividad a esta persona. Cuando nos envían, por favor, los webinarios anteriores y materiales, mesa de ayuda, cuando se envían grabaciones de webinarios. Pues, Germán, debemos tener un consolidado primero para enviarlos masivamente Ok. de las Bueno, personas que han asistido. será al final de esta semana, imagino Sí, yo. sí, 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 señor. O al final de los webinarios, sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, Si una empresa especializada participa en dos actividades, una con 100% y otra con 20% de su tiempo, ¿cómo se muestra esto en la matriz de personal? Es una persona especializada. Ok, esto es una persona que tiene impacto sobre dos actividades y sobre dos productos. Esto podría ocurrir. O sea, no es solo una persona que tenga dos roles diferentes, sino que impacta dos actividades. Es decir, es un mismo rol que tiene relación con dos productos. Pues debo de mencionar los productos en los que está teniendo impacto esa persona. Si el sistema me deja solo colocar un producto, debo colocar el producto donde tiene mayor incidencia. Pero la idea es que coloquemos lo más amplio que sea posible. ¿Es posible cofinanciar un proyecto que ya inició ejecución, es decir, el cronograma de actividades ya empezó? Pregunta Daniel. Es una pregunta más de la generalidad de la convocatoria. Daniel, debes tener muy presente que lo que se va a cofinanciar es lo que se vaya a desarrollar en los 12 meses. Aquí en la cofinanciación no hay posibilidad de hacer un rollover o un rollback y decir, no, es que yo ya pagué el gerente y venga y me lo reembolsa. Eso no va a ocurrir. Aquí no es posible pagar pasivos o cosas que hayan ya ocurrido. Entonces, si planteas un proyecto que ya está arrancando, debes tener mucho cuidado que lo que se ejecute o lo que plantees para ejecutar no se haya desarrollado durante los 12 meses que se planea realizar este nuevo proyecto. Para la presentación de la propuesta se requieren las hojas de vida del equipo de trabajo y los soportes. Básicamente en el formulario está la información que se necesita de cada una de las personas. Yo los invito a que descarguen el formulario, descarguen el aplicativo y allí ustedes van a encontrar qué se pide de cada equipo de trabajo. Inicialmente, lo más importante es tener toda la información que les mencioné previamente en el largo de esta sesión. Tratar de encajar dentro de un tema priorizado de manera general, sin estar ceñido totalmente a su literalidad, es causal de rechazo del proyecto. Recordemos que los proyectos surten dos procesos. Un proceso es el proceso de elegibilidad y el otro de viabilidad. En la elegibilidad hay que cumplir con unos requisitos muy puntuales, requisitos habilitantes en cuestión jurídica, técnica, financiera. Allí yo no puedo ser general, debo ser literal con los requisitos. Una vez los proyectos se vuelven elegibles, pasan a una viabilidad. Y en la viabilidad hay una evaluación, un puntaje sobre unas dimensiones específicas con relación a las propuestas y a los proyectos que están presentando. Y pues dependiendo del cumplimiento de cada uno de esos aspectos que están allí planteados en los términos de referencia, pues van a tener un puntaje. Ese puntaje deberá ser de 80 o más puntos para que sus propuestas sean viables. Y una vez sean viables, pasan ya al proceso de adjudicación de recursos con las reglas de juego de adjudicación que están allí planteadas en los términos de referencia. Entonces yo le invito a Cielo a que revisen muy bien esto, ¿sí? Muy bien lo que está planteado en los términos de referencia y muy bien lo que está
planteado en su propuesta y allí va a encontrar una respuesta a esa pregunta. El jefe de producción puede ser el líder técnico del proyecto. ¿Cómo se puede hacer la segmentación de los pagos? Esto se puede realizar con recursos de contrapartida. Acordémonos, Camila, lo que estaba refiriendo previamente. Yo puedo tener ya a alguien que esté trabajando conmigo, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿este jefe tiene tiempo además para meterse de lleno en el proyecto? ¿Cuál sería el porcentaje de tiempo que este jefe de producción le va a poder dedicar al proyecto? Y ese es el porcentaje que yo debo costear de los pagos que voy a hacer a esta persona. Si yo voy a jalonar recursos de contrapartida, si yo voy a aportar el tiempo a esta persona como una contrapartida, que es lo que planteas aquí, debo ser muy explícito en cuál es ese tiempo, y es uno de los temas que va a verificar no solo el par evaluador de la propuesta que vayas a presentar, Camila, sino también que va a verificar el interventor en el momento de la ejecución si la propuesta resulta favorecida. Dice, nuestro proyecto no buscamos incrementar la robótica colaborativa 13, pero sí la automatización. Es aquí donde se presenta la confusión y para nosotros esta literalidad nos excluye del tema. No. A ver, cielo. Dentro de la convocatoria hay unas temáticas que se han priorizado, no porque no se puedan presentar sino esas temáticas, sino porque esas temáticas, si ayudan a cerrar brechas en esos temas, pueden adjudicar en el momento de la evaluación, pueden adjudicar unos puntos de valor agregado, específicamente 3 puntos. Dentro de esos 3 puntos están, dentro de esas temáticas mejor está la robótica y la automatización. Entonces, si es solo robótica sin automatización, también se puede utilizar. Es como, hay un punto que dice realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, yo las puedo trabajar por separado. Podría estar con una app en tiempo real cazando Pokémones y ser realidad aumentada, y podría estar en un simulador de vuelo, empezando a aprender a simular cómo volar un helicóptero, y estaría en realidad virtual y estaría separado. Entonces no es que sea literal en ese punto. Allí es normal, si ustedes trabajan solo la robótica y no tiene una relación directa con automatización de procesos industriales, también es válido. Si pueden aplicar o no, todos pueden aplicar. Lo que pasa es que cuando se hace todo el proceso de elegibilidad, se tienen que cumplir con los requisitos. Entonces, no es requisito que yo tenga que presentar un proyecto de robótica. Yo puedo presentar un proyecto de otro tipo que no tenga relación con las cierres priorizados, pero entonces debo tener presente que los puntos de valor agregado, esos 3 puntos por elegir una de las temáticas priorizadas, es posible que no los gane, ¿sí? Pero no quiere decir que no me pueda presentar. Recordemos que aquí deben presentarse propuestas que conduzcan a la sofisticación, la innovación de productos, procesos, servicios. El líder técnico puede además ser líder, ejecutar una actividad puntual, por ejemplo, la arquitectura del software. Sí, lo puede, o sea, el rol podría tener esa amplitud. Lo importante es que cada rol tenga claro cuáles son las actividades que va a desarrollar. Entonces, si además de liderar técnicamente el asunto, va a tener una participación sobre el diseño y la arquitectura del software, es completamente normal. Lo importante es que cada vez que alguien en un rol específico tiene más actividades, también incrementa su porcentaje de participación de tiempo. Estos formatos no son anexos del resultado del aplicativo. Estos formatos son una guía para poder consignar la información en el aplicativo, María Andrea. El aplicativo tiene allí una estructura donde se van consignando cada uno de los datos que están organizados dentro de ese aplicativo. Quiero invitarte a que desde ya lo descargues. Dice, el representante legal, quien es el gerente de la empresa, trabaja como contratista de acuerdo a la disponibilidad de proyectos. ¿Esto puede ser incluido? Claro que sí. Recordemos que en los costos de personal especializado y no especializado, personal técnico y personal que no es especializado en temas técnicos, tengo la posibilidad de utilizar distintas formas de contratación siempre y cuando no vaya en contravía de la ley colombiana en temas laborales. Podemos tener un gestor que nos colabore revisando el proyecto en su elaboración a manera de sugerencias de cómo va la formulación.
Recordemos que ustedes, como parte de los procesos de apoyo de esta convocatoria, pueden registrar en la plataforma y solicitar apoyo. Hay un tema con audio, no sé, Mesa de Ayuda me has dicho que me han escuchado bien, no sé si pasó algo con el audio. Pues Germán, mira, yo te he escuchado bien. Sí. María Andrea, te invito entonces a que por favor revises tu conexión o la forma como se está dando el audio en tu computadora, porque si la mesa me escucha, la mesa está en una posición distinta a la mía. Efectivamente, Eliseth dice, yo no tengo problemas, lo escucho muy bien. Gracias, Eliseth, por darnos la información. Germán, ¿pueden los mismos emprendedores, empresa, participar en convocatorias en Innova y Fondo Emprender? Luis, es una muy buena pregunta. La cuestión de la elegibilidad tiene un momento de rechazo de propuestas. La elegibilidad se hace sobre la propuesta, Luis. La pregunta que debo hacerte es, ¿el proyecto que estás presentando en ambos fondos es el mismo? Si el proyecto es el mismo, te invito a que no lo hagas, porque vas a poder recibir solo recursos de una sola fuente. Si la empresa como tal, proponente, es la misma, pero el proyecto es distinto, son dos proyectos distintos, podrías hacerlo. Ahora bien, recuerda que esta convocatoria no está pensada para un emprendedor, está pensada para una empresa que ya tiene un trasegar, que ha sido constituida hace 2 años o más y está en el registro público, que tiene su persona jurídica. Entonces, debes tener muy presente eso dentro de las características. No importa si te vas a presentar directo en esta convocatoria o si lo vas a hacer como un beneficiario de una organización productiva. En ambos casos, debes tener claramente establecido que esta empresa debe tener 2 años y más, no puede ser un emprendimiento. El representante legal, quien es el gerente de la empresa, trabaja como contratista de acuerdo a la disponibilidad de proyectos. Estas pueden ser incluidas en el proyecto. La persona puede incluirse dentro del proyecto, María Andrea, pero recuerda, debe ser claro cuál es el rol que va a cumplir dentro del proyecto. El rol no puede ser es que gerencia la empresa o que es el representante legal. Vuelve y juega. El rol debe ser, va a desarrollar estas actividades, su cargo es, no sé, programar una secuencia de código, su cargo es el de programador junior, programador senior, su cargo es el de supervisor del diseño de la máquina, su cargo es, etcétera, etcétera. O lo voy a nombrar el gerente técnico, el gerente del proyecto, o lo voy a nombrar el líder técnico. Gracias, Juan, a ti por escuchar atentamente. Los contratos de personal pueden ser por prestadores de servicios. Claro que sí, está por prestadores de servicios, se puede hacer. Gracias a Agropecuaria Cars, que dice que nos ha escuchado muy bien, muy claro, me dice Luis. Gracias a ti, Luis, por participar. Gracias nuevamente a todos los empresarios por asistir a este proceso de orientación. Recuerden que les habló Germán Pedraza. Yo hago parte del equipo de expertos del consorcio conformado por las empresas Sinergia Consulting Group y Formulación y Gestión de Proyectos SaaS, que están apoyando este proceso con el mayor de los gustos. Gracias por asistir y participar activamente en esta sesión. Recuerden que tengo repetición de 5 a 6 p.m. en el día de hoy. Y nos estaremos viendo ya para el cierre de mis contenidos, que son presupuesto, cronograma y contratación y equipo de trabajo, que tendremos ya hacia la final de la otra semana, ¿cierto, Jenny? Donde empezaremos a rematar estos contenidos también. Muchas gracias por su asistencia y por su participación y que tengan un excelente día.